Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Bienvenidos, hoy es viernes 14 de octubre del 2016. En el calendario de Jehová estamos a Shabbat 13 de Tishri. La porción que vamos a estudiar esta noche se llama Haasinu, que significa escuchen cielos. La porción es de Deuteronomio 32:1 al 52. Es todo el capítulo 32. Esta noche nos vamos a concentrar en una porción más pequeña. Vamos a leer del versículo 12 al 15. Deuteronomio 32, versículos del 12 al 15. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vaca y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Esta noche el principio bíblico que vamos a estudiar es: nunca te olvides de tu Dios. Nunca te olvides de tu Dios. Vamos a regresar al texto que acabamos de leer. En esta porción Dios nos revela 4 cosas muy importantes. Cuando nosotros, por alguna razón, nos olvidamos de nuestro Dios, no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso en el cual nosotros dejamos de poner atención a lo importante y nos dedicamos a cosas vanas. Y como fin de este proceso terminamos alejándonos de Dios. Entonces, vean en el versículo del 12 al 14. El primer paso con el que comienza este proceso es cuando nosotros estamos caminando con nuestro Dios. Lo que describe la Escritura del versículo 12 al 14 es cómo Dios hizo prácticamente levantar a este pueblo, cómo los guió, cómo los hizo subir sobre las alturas de la tierra, y Él les proveyó todo lo que era necesario para ellos. Entonces en la porción vemos que como ellos caminaban con Dios, fueron bendecidos por Él. Y es la parte inicial, es con lo que todo creyente deberíamos de iniciar. Luego el paso número 2, que es un paso de alerta, es cuando nosotros empezamos a caer en nuestra zona de confort. La zona de confort es ese lugar cálido y tranquilo que encontramos en medio de nuestro caminar con Dios, pero que no es muy productivo y en el cual nos confiamos y empezamos a descansar en las cosas con las que Dios nos bendice, pero empezamos a alejarnos cada vez de Él. Esto lo pueden ver en el versículo 15, la primera parte.
y usa el término engordó Jesurún. Jesurún es un término bíblico, en hebreo es Yeshurún, que significa el que es recto. Eso es lo que significa Yeshurún, el que es recto. Y es un nombre sarcástico que Jehová le dio a Israel cada vez que se alejó de su palabra. Entonces ellos deberían de estar caminando en rectitud bajo los mandamientos de Jehová, pero empezaron a hacer lo contrario, se empezaron a enfriar. Entonces usa este término, el que es recto, o Yeshurún, como para reclamarle al pueblo que se estaba enfriando y se estaba alejando de sus estatutos. El que debía ser recto empezó a engordar, se alimentaba pero no se ejercitaba, se llenó de grasa y vino la enfermedad para después apartarse finalmente de su Creador, Jehová nuestro Dios. Todos estos detalles que vemos en este proceso de la Escritura son una advertencia para nosotros. Vamos al paso número 3. Entonces, primero estamos caminando con Dios, después encontramos una zona cómoda y nos empezamos, en el paso 3, nos empezamos a olvidar del Padre. Empezamos a reconocer la bendición, vemos que todo marcha bien y ya después de esta zona de confort nos empezamos a olvidar de nuestro Dios. Es la parte media del versículo 15. Y para finalizar, ya cuando todo cae en caos, el cuarto paso es cuando menospreciamos la salvación. Y está en la parte final del versículo 15. Entonces ya después de entrar en la zona de confort, después de que nos enfriamos y nos empezamos a olvidar de Dios, llega el paso final que es muy destructivo, cuando menospreciamos nuestra salvación y estamos totalmente alejados de lo que Dios estableció. Todo esto es el resultado de olvidarnos de que Dios es nuestro creador y estamos aquí con un propósito. Entonces, vamos a ver un paralelo muy interesante en la vida de David. Fue exactamente lo que experimentó el rey de Israel. Vamos a ver varios pasajes y vamos a analizar cada uno de estos 4 pasos y vamos a ver cómo en la vida de David sucedió algo muy parecido. Ahora, esto es algo importante porque nos puede suceder a cualquiera. Es algo de atención, algo que tenemos que estar vigilando en nuestro propio caminar con Dios y debemos de evitar llegar a esta situación. Cada vez que nosotros estamos luchando con algo, con una tentación, con un problema, con un momento difícil, tenemos que echar mano de nuestra fe. Tenemos que entregar todas nuestras cargas a Jehová y a nuestro Señor Jesús y permitir que ellos trabajen en nosotros y nos ayuden a salir del problema. Lo peor que pudiera pasar es lo que le pasó a David y es lo que vamos a analizar esta noche. Entonces vamos a 1 de Samuel 17, del 23 al 26. Y vamos a ver cómo en el estado ideal nosotros deberíamos de estar, paso número 1, caminando con Dios.
Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no han visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto con él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, recapitulando esta porción de la Escritura, David, ¿cuántos años tenía? ¿Nadie sabe? ¿Una idea? ¿No? Era muy joven, tenía entre 16 y 18 años. Entonces vean qué actitud tenía David. Mientras todo el pueblo de Israel temblaba ante la amenaza de Goliat, él estaba totalmente convencido de que cómo era posible de que este hombre enfrentara y se atreviera a molestar al pueblo del Dios viviente. Y vean la parte final, es muy interesante. Dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En ese momento nadie tenía más fe en todo Israel que el joven David. Él sabía de lo que era capaz su Dios. Él sabía perfectamente que él podía acabar con este enemigo, pero todos los demás estaban temblando en el campamento. Entonces, lo que provocaba esta seguridad en él es que él estaba caminando en rectitud bajo lo que Dios había establecido. Esa es la razón de la seguridad y de la fe de David. Y es como nosotros deberíamos de actuar siendo creyentes. Nuestra fe debería de ser lo suficientemente fuerte para saber que no importa lo que nos suceda, Dios Padre está al frente de nosotros. Entonces todo esto iba bien, David estaba caminando con Dios, tuvo que pasar por muchas dificultades, pero él estaba caminando en rectitud. Vamos al paso número 2, la zona de confort. Y como les dije, esto no sucedió de la noche a la mañana. En esta porción que vamos a leer, segunda de Samuel 11:1, David ya era rey de Israel. Pasó muchas cosas en su vida, pasó muchas dificultades. Saúl lo quería matar, pero él fue elegido por Dios a través del profeta para que fuera el sucesor de Saúl. Entonces fue ungido como rey y empezó a trabajar en lo que Dios había establecido para él, que era gobernar a su pueblo, hasta que llegó este momento en el cual se empezó a relajar. Y es algo que debemos de advertir en nuestra propia vida. Tenemos que tener cuidado de no caer aquí porque empiezan a iluminarse los focos de advertencia. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas.
y sitiaron a Rabá, pero David, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. Entonces, David aquí empezó a encontrar su zona de confort, vio que había bendición, que Dios estaba cuidando y protegiéndolo, pero de repente se empezó a enfriar. Por alguna razón, él empezó a confiar más en sí mismo que en lo que Dios estaba haciendo en él. Entonces viene el tiempo de la guerra y él, en vez de estar al frente de la batalla con su pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Se quedó en Jerusalén. Él debería de haber estado al frente de la batalla. Entonces todo esto empezó a provocar en David una sensación de tranquilidad y de confianza, pero que no era conforme a lo que Dios había establecido. Y vean qué es lo que sucede más adelante. Paso número 3. Si dejamos que esta zona de confort nos vaya alejando de la realidad, nos empezamos a olvidar de Dios Padre. Segunda de Samuel 11, del 2 al 3. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces vean, en este tercer paso, ya cuando estamos muy confortables recibiendo la bendición de Dios, puede suceder que lleguemos al siguiente paso. Y este siguiente paso es que empezamos, en vez de poner nuestra mirada en las cosas de Dios, empezamos a poner nuestra mirada en las cosas terrenales. Número 1, David debería de haber estado en la batalla, pero se quedó en el palacio. Y luego, al caer la tarde, salió a caminar a su terrado y vio a una mujer hermosa. ¿Era casado David en este tiempo? ¿Alguien sabía más o menos cuántas concubinas tenía? ¿Cuántas esposas? ¿No? Investíguenlo, es muy interesante. David era casado y tenía además concubinas, cosa que Dios le había advertido que no hiciera. Pero como ya había pasado de la zona de confort, había pasado ya a olvidarse de lo que Dios había establecido, ya su mente estaba totalmente en cosas diferentes a la palabra de Dios. Entonces tenía esposas, tenía concubinas y todavía puso sus ojos sobre ¿quién? Betsabé, que era una mujer casada. Entonces vean cómo todo esto va de mal en peor. Nosotros debemos de tener la sabiduría para evitar caer en todo esto. Pero David se dejó llevar por su confianza y por su falta de discernimiento. Y vean qué es lo que sucede. Paso número 4. El paso número 4 es cuando menospreciamos la salvación que Dios nos otorgó. Vamos a 2 de Samuel 11:4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se olvidó de su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces vean cómo es este proceso de alejarnos de Dios. Les dije, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Entonces empezamos bien cuando recibimos la salvación,
estamos gozosos por lo que Dios nos ofrece, compartimos el Evangelio, tenemos muchas ganas de compartir la palabra con los que no la conocen, pero después empieza un proceso de retroceso. Entonces, David primero entró en una zona de confort, luego se empezó a olvidar de lo que Dios había establecido, hasta que finalmente, ¿qué pasa? Ya el deseo que tenía en su mente ya pasó a una acción, pero ya estaba descontrolado David. Como dije, tenía esposas, tenía concubinas y ahora buscó a una mujer casada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya de plano rechaza totalmente la salvación que Dios le había ofrecido y ya está totalmente inmerso en pecado. Entonces, todo esto es un proceso el cual nosotros queremos evitar. Porque si dejamos que nuestra vida llegue hasta este paso y por alguna razón perdemos la vida, pues nos vamos a ir a condenación eterna. Después de haber recibido la salvación, de habernos reconciliado con Dios, de haber estado agradecidos por el sacrificio de Jesús que nos reconcilió con el Padre, y de repente vamos a echar a la basura todo lo que Dios nos regaló. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Todo esto es un proceso en el cual hay focos de advertencia que debemos discernir y no permitir que llegue hasta el paso de menospreciar la salvación que Dios nos otorgó. Vamos a Hebreos 2 del 1 al 4. En este texto, ya en el Nuevo Testamento, vamos a ver una porción muy interesante donde Dios, a través del autor del libro de los Hebreos, nos va a explicar todo esto, pero ya en el Nuevo Testamento. Esto es algo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Todos corremos el peligro de caer en tentación y alejarnos de Dios. Entonces, esto es algo muy importante y debemos de poner atención. Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más que diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos ¿qué? ¿Qué es deslizarse? Resbalar, ¿sí? Entonces, debemos, según la exhortación del autor de Hebreos, en el capítulo 2, debemos de actuar con más diligencia atendiendo las cosas que hemos escuchado. ¿Qué fue lo que escuchamos? La palabra de Dios que nos dio discernimiento y sabiduría para arrepentirnos y buscar la salvación en Cristo Jesús. Entonces dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación que dice? Tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces aquí el autor de Hebreos nos dice, tenemos que pisar con mucho cuidado, poniendo atención a todo lo que hacemos, porque todos podemos caer, y es una advertencia seria. Dice, nosotros no vamos a poder escapar si descuidamos una salvación tan grande.
Si nosotros descuidamos el regalo que Jehová Dios nos dio a través del sacrificio de su Hijo, ya no vamos a poder escapar del juicio final. Entonces lo que nos dice el autor de Hebreos, tengan mucho cuidado. Tienen que estar pendientes de lo que hacen, de lo que practican, de lo que hablan, de lo que escuchan, porque todo nos puede desviar de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, la palabra nos exhorta a ser cuidadosos, a estar al pendiente de todas las cosas que hacemos. Vamos a Juan 12, 44, 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado con mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vean con atención el versículo 48. ¿Qué es lo que dice el versículo 48? Todos tenemos libertad de escoger, pero si elegimos rechazar las palabras que Jesús nos enseñó, lo que Él nos exhortaba, dice que Él no los va a juzgar, pero la palabra que Él habló va a ser la que nos va a juzgar por haber rechazado el mensaje que Él nos vino a entregar. ¿De parte de quién? Del Padre. Dice, en el día postrero o en los días finales, esta palabra nos juzgará a todos los seres humanos. Entonces, de manera así, no tan explícita como en el Antiguo Testamento, aquí Juan está recordándonos un pasaje donde Jesús nos estaba advirtiendo de esto. Si nosotros rechazamos lo que el Padre nos ofrece, vamos a ser juzgados. Toda la humanidad, absolutamente cada ser humano, desde Adán y Eva hasta el final de los tiempos, todos recibimos la oportunidad de escuchar este mensaje. Y todos absolutamente vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra que Cristo predicó. Pero la palabra que Cristo predicó dice en esta porción que no fue algo que procedía de Él, sino que procedía ¿de quién? Del Padre. Es el mismo mensaje que Dios Padre entregó en el Antiguo Testamento a todos los seres humanos cuando les dio la oportunidad de escoger entre obedecer su palabra o seguir viviendo como ellos querían. Entonces, al final, lo que va a suceder en los días postreros, que Dios nos va a juzgar de acuerdo a este mensaje. Este mensaje que empezó en la creación con Adán y Eva y que pasó a través de toda la historia de la humanidad hasta que llegó Jesús a recordarnos que el Padre nos estaba invitando a formar parte de su pueblo. Y todo esto va a suceder sin que haya ninguna otra oportunidad después de lo que el Padre ha establecido. Vamos a Hebreos 12 del 1 al 6.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, esta porción también en Hebreos es una porción muy importante. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Jesús. Es el único camino que Dios estableció para llegar a Él, para reconciliarnos con Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros según este pasaje? Tenemos que alejarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a regresar al texto original donde comenzamos. Deuteronomio 32 del 12 al 15. Vamos a leer de nuevo el versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Comparado con la acción, con la exhortación de Hebreos 12. ¿Ustedes creen que Jesurún estaba corriendo la carrera? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué pasa cuando una persona empieza a subir de peso? ¿Es porque hace mucho ejercicio? ¿Es porque come sano? ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dios lo alimentaba, pero dijo: no, aquí estoy bien, esto está cómodo, se sentó y siguió comiendo, pero no ejercitó todo lo que Dios le había dicho. Entonces, como resultado, ¿qué pasó? Empezó a engordar, ya no podía caminar, ya no podía correr, porque ya sus venas estaban tapadas con colesterol, con triglicéridos, a causa del exceso de comida. Entonces, tenemos que cuidar lo que comemos. La palabra de Dios es lo único que nos nutre. ¿Qué hizo David? En vez de buscar el alimento espiritual en la palabra, ¿qué hizo? Puso sus ojos en las cosas terrenales. Y empezó con otra esposa y luego sus concubinas, hasta que llegó Betsabé. Y ya después se olvidó totalmente de Dios, le dio la espalda y rechazó la salvación que Dios le había otorgado. Engordó, dejó la provisión y la guía de su Dios y empezó a caer cada vez más profundamente en su pecado. ¿Cuál fue el resultado de David? ¿Alguien recuerda? ¿Qué pasó con Betsabé y David? Porque David no acabó ahí, terminó matando al esposo de Betsabé. Entonces, estaba embarazada, dijimos, tuvo un hijo,
y empezó a enfermarse. Y Dios le dijo, este niño va a morir. El niño muere hasta que David se arrepiente y Dios lo perdona, pero las consecuencias de su pecado ya habían causado la muerte de su hijo. Todas estas cosas no tenemos por qué pasarlas nosotros como creyentes. Tenemos que tener sabiduría. En esta lista de 4 pasos, cuando empezamos a notar que las cosas se empiezan a desviar de su camino original, tenemos que acudir con arrepentimiento y con temblor delante de la presencia de Dios para no olvidarnos quién nos otorgó esa salvación tan grande. No tenemos que olvidar que nuestro Dios, en su amor y misericordia, sin que lo mereciéramos, nos entregó la salvación a través de la fe. Pero si insistimos en nuestro pecado, va a llegar ya no el primero, ni el segundo, ni el tercer, sino el 4º paso, donde de plano vamos a rechazar la salvación que Dios nos otorgó. Y no queremos, créanme, que no queremos que esto suceda. Dios nos ama y quiere darnos la vida eterna. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer hasta este punto donde de plano ya rechazamos la salvación que Dios nos otorgó. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.